Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque para siempre son tus misericordias. Gracias por tu amor y por tu bondad. En esta hora que tu palabra va a ser ministrada, amado Espíritu Santo, te pedimos para que seas tú hablando a cada uno de los presentes, a los que van a oír en diferido. Santifícanos y purifícanos en este día por tu palabra. Y creemos firmemente que tu palabra no va a volver vacía, sino que traerá un resultado positivo para tú glorificarte en la vida de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que el Señor le continúe bendiciendo. En este día voy a poner una palabra que me parece oportuna para los tiempos que estamos viviendo. Y les invito a buscar en sus Biblias, en Jonás capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive que creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta que el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de su grande, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos, y quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino, y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bien, hermano, como introducción le voy a decir lo siguiente. No todo lo que se ve es lo que es, sino hay cosas que aparentan ser y otras que sí son. Entonces, no sé si le ha pasado alguna vez a alguno de ustedes que han sentido que hay un temor infundado en su vida, algo que les está inquietando, y resulta ser que ha sido una situación realmente no real, sino ficticia. Pero cuando descubren la realidad, se dan cuenta de que no era eso, sino que era todo lo contrario. Es el caso de Jonás. Jonás fue un hombre que fue llevado a vivir una experiencia tremenda en su vida, por lo cual él quería una cosa y Dios le manifestó otra, para bien no solamente de él, sino para la gente en la cual él fue a predicarle. Estamos viviendo en tiempos en los cuales observamos multitud de gente reuniéndose en abierta rebelión contra Dios. Eso no nos debe intimidar para seguir predicando la palabra del Señor, porque hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Por ejemplo, hubo el caso recientemente de 260,000 personas reunidas para proclamar su orgullo el sábado 29 de junio en la Ciudad de México, y además irrespetando a la persona de Jesucristo. En el montaje se vio a un joven con barba y cabello largo, corona rosada de espinas, un buey de color carne montado sobre una cruz volumétrica dorada y realizando movimientos dancísticos que fueron calificados como obscenos e irrespetuosos. Debajo de él, un grupo de personas vestidas como soldados romanos completaba la escena. Lo peor es que estos grupos exigen respeto, pero irrespetan a nuestro Creador y Salvador. El hecho es que parte de la humanidad está inclinada hacia el mal. El mensaje de hoy se titula las dos caras de nuestra humanidad, el bien y el mal, ese conflicto que existe en nosotros y que debemos batallar contra eso para tener el éxito y para poder llevar adelante el propósito que Dios tiene para nuestra vida y para la gente a la cual nosotros estamos llevando a los pies de Cristo. Entonces existe en todo lugar lo que se llama la falta de honra. Como dice Romanos, están ellos pagando las consecuencias de lo que están haciendo estas personas, porque Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante dice:
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad y lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo que Pablo nos está exponiendo aquí es sencillamente la culpabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque originalmente Dios nos creó perfectos, completos, sin mancha, con un diseño original que vemos en el libro de Génesis. Ese diseño está, para que nosotros entendamos cómo Dios se ha movido para nosotros, para que estamos en una situación de vida, que podamos entender el propósito que Dios tiene para con nosotros y para que podamos vivir una vida en armonía con Él y con nosotros mismos. Entonces, pero sin embargo vemos que en Edén, después que Dios creó al hombre perfecto, todo cambió. Nuestra naturaleza sufrió un cambio drástico, lamentablemente, por la caída, por la tentación que la serpiente ocasionó en el huerto del Edén, y es por ello que ahora tenemos que vencer para luchar, y tenemos que luchar para vencer. Amén. Entonces tenemos que batallar en contra de tres enemigos nuestros, que son la iniquidad, la rebelión y el pecado. Nos gustaría que ustedes tomaran los talleres de iniquidad, para que entienda el propósito por el cual usted tiene que luchar, para que usted sepa cómo va a tener la victoria con respecto a esto, la rebelión también y el pecado, porque son las herramientas que necesitamos en este tiempo para batallar, sobre todo en un tiempo en el cual se esté manifestando tanto esta maldad a nivel mundial, y el que quisiera supuestamente prevalecer el mal contra el bien. Pero sabemos que nosotros vamos a tener la victoria por medio de Jesucristo, y que vamos a poder llevar a mucha gente al conocimiento de la palabra, y le vamos a poder dar las pautas para que ellos puedan estar completos en Dios. Entonces vemos que lo que solamente podemos vencer, hermanos y hermanas, lo que ya sabemos y conocemos. Si desconocemos algo, por ejemplo, el tema de la iniquidad, de la rebelión y del pecado, es bueno que lo conozcamos para que podamos vencer en nuestra naturaleza humana todo aquello que trae como consecuencia que no avancemos. Hay quienes han visto que su vida no habían avanzado hasta que conocieron estos temas y han corregido su conducta, como dice Pablo, no conforme a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que entendamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para con nosotros. Entonces, porque vemos que otra vez en Génesis que el Señor había dicho lo siguiente. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora que no vayas a extender su mano y tomar también el árbol de la vida y coma para vida y viva para siempre. Entonces, en este conflicto de entre el bien y el mal, nosotros somos responsables de lo que decidamos hacer con nuestras vidas: hacer lo bueno o hacer lo malo. Porque hay quienes nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios, pero hay quienes lamentablemente están seducidos y están buscando hacer las obras de las tinieblas. Entonces, tenemos que inclinar la balanza para hacer la voluntad de Dios, porque no hacerla trae fuertes consecuencias en contra nuestra, en contra de nuestra familia y en contra muchas veces de la nación. Jesucristo dijo claramente en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. O sea, Dios no está obligando a nadie. Él dice sencillamente: si alguno quiere. Pero
a nosotros nos conviene más que a nadie seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es la armonía que necesitamos para poder tener el propósito de Dios para nosotros y para que podamos llevar a otros a salir de una condición paupérrima que están. El mundo cada día se hunde más en drogas, en alcohol, en vicio, y eso trae como consecuencia que su vida estén realmente cada día denigrándose de tal manera que cuando vienen a ver se autodestruyen. Y eso trae como consecuencia condenación eterna, porque dice que el que destruye su cuerpo, el Señor le destruirá a él, ya que somos responsables de lo que hacemos no solamente con nuestro espíritu, sino con nuestro cuerpo. Entonces Dios nos hace responsable de esas decisiones que nosotros tomemos y nos da el poder para elegir de hacer o lo que no debemos hacer. Entonces, en nuestro libre albedrío o escogencia, poseemos la parte suya en nosotros que Dios nos dio en nuestro espíritu, porque fuimos improntados en Dios para que su esencia esté en nosotros. No somos marionetas, sencillamente somos agentes morales libres para hacer lo que queramos, pero hacer lo que nos conviene. Como dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo conviene, todo lo puede hacer, mas no todo edifica. Porque la palabra sencillamente es la que nos da el entendimiento a nuestra conciencia de lo que debemos hacer y corregirnos para no hacer lo que no debemos hacer. En toda la Biblia hay ejemplos de cómo nuestro Padre Celestial trata con nuestra humanidad caída. Ahora, fíjense que es lo siguiente. Hay veces que sabemos que nos podemos convertir en tiempo récord al Señor, pero hay gente que le toma años. ¿Por qué? Pues sencillamente porque han venido con experiencias traumáticas desde su niñez y bueno, ven como Dios ha alejado su vida, pero Dios pacientemente empieza a trabajar con ellos y les hace ver de su amor. Entonces Dios trata, por ejemplo, con las personas para que se arrepientan de una manera a largo plazo, ¿verdad? Y Dios es tolerante esperando que la gente cambie. ¿Qué significa que es tolerante? Que es paciente y Él espera el momento en el cual nosotros decidamos hacer su voluntad. Bueno, le voy a dar un mal ejemplo que fue el caso de Caín. Dios había tratado con Caín para que no hiciera lo que hizo con su hermano Abel. Dice en Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Fíjate, le está ofreciendo bendición. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea que él tenía el poder para dominar ese pecado que iba a surgir en él. Sin embargo, Caín decidió convertirse en el primer asesino de la humanidad. Lamentablemente está registrado como el primer asesino de la humanidad y la sangre de Abel clama por justicia desde la tierra. Dice, en los días antes del diluvio, también vemos otro ejemplo. Dios había tratado con una generación, la generación de Noé, y trató con ellos 120 años para que se arrepintieran, y no lo hicieron. Y dice que su falta de fe condenó al mundo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la paciencia a Noé para que construyera un arca, y esa arca anunciaba que vendría un diluvio que iba a destruir, digamos, a todo ser viviente en la tierra. Solamente los que estuvieran en esa arca iban a ser salvos. Sin embargo, ellos no creyeron y solamente fueron Noé y su familia, 8 en total, quienes fueron salvos por medio del arca. Entonces, según segunda de Timoteo capítulo 3, me ponía a analizar el caso, y ahí nos describe realmente quiénes eran la generación esa que pereció en el diluvio. Y lo podemos describir como traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, porque estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversa concupiscencia. Estos hombres lamentablemente destruyeron a sus familias fueron deshechas, matrimonios destruidos, hubo mucha promiscuidad sexual, violencia total por el fruto de la rebelión de ellos contra Dios, porque todo fue una rebelión contra Dios. Y lamentablemente Dios tuvo que raerlo de la tierra porque se arrepintió hasta de haberlos hecho. ¿Y qué diremos de Abraham? Bueno, Abraham fue un ejemplo más suave, ¿no? Pero un ejemplo también de largo plazo. Y que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. ¿Y cómo reaccionó para cambiar Abraham?
Bueno, le costó tiempo. Lo relacionó fue casi a los 100 años, a los 99 años. Y en Génesis 17:1 el Señor le dice, y siendo Abraham de 99 años, fíjate que lo llamó a los 75, y siendo Abraham de 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y a los 100 años tuvo Isaac el hijo de la promesa. Entonces, vemos el caso también, el de hoy, que es el caso del profeta Jonás. Dice que en el caso de hoy que vamos a ver cumplir una misión a pesar de la persona misma que iba a cumplir la misión. Y vamos a leer entonces en el capítulo 1, porque ya leímos el capítulo 3, pero vamos a leer ahora el capítulo 1 para ver el trasfondo de la historia de lo que significó para Dios tratar con este hombre para que cumpliera su misión. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. O sea, lamentablemente Jonás tenía una imagen negativa de los ninivitas, y ya le voy a explicar por qué. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora bien, entonces la pregunta es, ¿por qué Jonás se niega a ir a Nínive? La razón de esto es que estos pueblos practicaban las más crueles prácticas contra sus enemigos. Entre otras, el empalamiento en modo de ejecución, que consistía en clavar literalmente a un humano a una estaca o una lanza. Degollaban vivos a sus enemigos, trituraban sus huesos, los decapitaban y amputaban sus extremidades para infundir miedo y terror. Entonces vemos que esa imagen que tenía Jonás no le permitía estar en condiciones ni ánimo de poder ir a predicar a los ninivitas. Entonces para él no era nada fácil. Entonces vemos que hubo una lucha en el barco que él estuvo allí escondido en el barco. Dice que él llegó y se puso hasta a dormir en la nave, y se armó una gran tormenta en el barco donde andaba Jonás, y echaron suerte para ver sobre a quién había caído, porque había caído ese problema, esa maldición sobre ese barco y esa tormenta que venía, y la suerte cayó en Jonás. Entonces él le declaró de qué pueblo era, cuál era su misión, y ellos se dieron cuenta de que la única forma era deshacerse de él. Sin embargo, tuvieron temor de Dios y tuvieron que tomar la determinación, como dice el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quitó de su furor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, Dios, ya que se negó Jonás a ir por su propia cuenta, Dios tuvo prácticamente que obligar, poner en circunstancias para que él pudiera ir y cumplir su misión. Entonces Dios se encargó de que Jonás cumpliera su propósito, y dice de la siguiente manera: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del cielo clamó, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeame el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con la voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y cuando él terminó de hacer esta oración, dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. Sigue diciendo. Ay, Osvaldo, ya iba a lograr la meta de no interrumpirte, pero hay cosas que de verdad que nos dejan a nosotros perplejos. Mire, por lo general ninguno de los predicadores queremos predicar. O sea,
Cuando Dios nos hace el llamado a pastorear, por lo general a uno le gusta ganar almas, le gusta que las almas se salven, pero tener el compromiso de liderar, de tener que guiar a gente, imagínense usted con tanta diferencia de caracteres, de pensamiento, para uno no es fácil, nadie quiere lidiar con la gente, porque no es fácil, ¿no? Pero estoy oyendo la lectura y recuerdo cuando yo me rebelé contra Dios que no quería pastorear y me pasó algo semejante a Jonás, con la diferencia que no me tragó un pez. Pero esto nos pasa a todos los que queremos o los que tenemos llamado de Dios y queremos que la gente se salve, pero que determinamos no cumplir, desertar. Y Dios tiene que permitir situaciones de angustia, de desespero, que la gente se ve al borde de la muerte, como fue mi caso, que llegaron a matarme, ¿verdad? Cuando Dios me dijo, bueno, tú te conviertes, vas a predicar como yo te mando, o te corto. Hoy estaba Lucas 13 sobre mi vida, y yo estoy oyendo lo que está leyendo el de Jonás, y me acuerdo que Osvaldo también. Osvaldo no quería el compromiso con la obra. Él estaba feliz siendo mi esposo, me apoyaba de vez en cuando, pero él no quería. Y recuerdo que llegó la profeta que nos daba cobertura y le dijo, Osvaldo, tienes hasta fin de mes. Era como el 14, 16 de agosto y ella le dijo, tienes hasta fin de mes. Si no entregas la cartera a otra persona, Dios te va a cortar, porque estás en desobediencia abierta a lo que Él quiere hacer a través de ti. Entonces, Jonás ese espíritu de Jonás, como que nos visita a todos los predicadores, a todos los que Dios tiene llamado para ellos. Pero déjame decirte una cosa, hasta que no te alinees a ese llamado de Dios, lamentablemente la tormenta no va a cesar. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero Dios sí sabe a quién le está hablando. Hay personas que en este momento se rebeldizan contra la predicación, saben que tienen que predicar, saben que tienen que sacar adelante un ministerio, pero están como Jonás, huyendo y haciéndoselo de la vista gorda con el llamamiento que tienen. Pero déjame decirte, Dios tiene estrategias para que entendamos que el que sigue vanidades ilusorias. ¿Qué son vanidades ilusorias? Trabajar para sí mismo y no trabajar para Dios. Se da cuenta que la gente quiere salir adelante ellos, pero no piensan cómo hago salir adelante la obra de Dios, cómo hago que el reino avance. Y nuestro anhelo, nuestro deseo debería siempre ser no trabajar por las cosas que perecen, sino por las que a vida eterna permanece. Estar pensando en cómo gano almas. Un día me tendré que parar delante de Dios. ¿Qué le voy a decir? Bueno, no gané a nadie porque estaba muy ocupado, estaba trabajando mucho, estaba con muchos problemas y por eso no pude. No vamos a tener justificación. No esperemos como Jonás que las situaciones de la vida nos hagan rendirnos y doblegarnos. Vamos a ir con nuestros propios pies, porque si no, Dios va a usar sus métodos para doblegar esas vanidades ilusorias, esas necedades que hay en nosotros, y que terminemos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Discúlpame, Osvaldo. Sí, no, tenemos que hacer énfasis en lo siguiente. No todo lo que parece es. Entonces, cuando nosotros estamos en la condición en la cual debemos ver lo que está pasando frente a nuestra vista, debemos entender que Dios tiene un propósito con nosotros y que va a traer todo aquello que ha dispuesto para nuestra vida y para aquellas personas que nosotros le estemos predicando. Y entonces tenemos que concluir con lo siguiente, hermano. Jesucristo nos dio la gran comisión, por tanto es necesario obedecer y proclamar el mensaje, ya que Isaías dice lo siguiente, Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envié. Ok, porque hay una parte de la humanidad
que responde al llamado de Dios y la otra no. Pero Dios seguirá tratando con cada ser humano y sabemos que habrá sorpresas en el cielo por aquellos que van a ser llevados por la palabra y que le demos pues de parte de Dios la impartición de la vida eterna. Yo recuerdo el caso de un famoso predicador, que no quiero citar su nombre por respecto a que a lo mejor no quiere que se le mencione eso. Dice que él tenía un tío que era muy malo, pero muy malo, y un día Dios lo envió a predicar y él no creía que ese hombre se fuera a convertir. Es más, él pensó que Dios lo iba a cortar de repente y que iba a ser una persona que realmente no iba a recibir la salvación, porque desde pequeño, desde que él lo conocía de pequeño, él fue un tío muy malo. Pero un día llegó y le llevó la palabra, y para sorpresa suya se convirtió en uno de los más fieles creyentes de la congregación donde él estaba. Entonces Dios se toma su tiempo cada ser humano para tratar con ellos. Debemos proclamar el mensaje. Mire, usted siente la inquietud por predicarle a alguien, usted no sabe si lo va a ver al día siguiente, usted no sabe si a la semana siguiente va a estar con nosotros. Vaya y predique a todo el que usted pueda. Haga que confiese a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha pasado, hemos pasado por sectores y le hemos predicado a alguien y de repente nos han dicho, la semana pasada lo mataron. Y entonces, bueno, por lo menos tenemos el consuelo de que Dios pudo tratar con esa persona, porque acuérdense que siempre hay lo que se llama la hora llegada. Uno no sabe en qué momento Dios decide que una persona se vaya a la eternidad, y cuando Dios decide cortar a alguien de la tierra para que no se siga condenando, Dios permite que alguien llegue como nosotros, le predique la palabra, se convierta a Cristo y esa persona pase a una eternidad con Dios. Entonces, el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 23 dice, digo el Señor al siervo, ver por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Mira, lo voy a leer el pasaje detenidamente para que vean lo que está diciendo el Señor aquí. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. El Señor quiere que su casa esté llena de gente salva. Trabajemos para que se llene la casa de Dios. Trabajemos para que el cielo se llene de gente que fueron salvas, porque nosotros tuvimos la oportunidad de predicarles y fueron salvos por nuestra predicación. Así que les repito, no todo lo que parece es. Nosotros tenemos que saber que allí viene el mal. Sin embargo, debemos tomar las estrategias no solamente para orar por aquellos que están posibles para que sean salvos, sino que tenemos que también orar, porque resulta ser que nosotros debemos trabajar para que la gente conozca a Dios en su vida. Les amamos, les bendecimos, declaramos que esta palabra que va a traer bendición para su vida va a hacer un efecto sobre ustedes, que cada uno de nosotros va a poner el empeño en que la voluntad sea hecha en nuestra vida la voluntad de Dios, y que podamos llevar al otro al conocimiento de la palabra, porque Dios trae una palabra nueva para cada uno de nosotros. Quiero cerrar, bueno, el mensaje de Osvaldo, pero quiero cerrar con este pensamiento. Nosotros vinimos a República Dominicana porque Dios nos envió a cumplir un propósito aquí. Y cuando usted le predica a un dominicano, usted ve que ellos son extremadamente reverentes con las cosas de Dios. Usted le dice, vamos a orar, y si tienen una gorra o un sombrero, de inmediato, una visera de inmediato, se la quitan para hacer reverencia a la palabra de Dios. Pero déjeme decirle una cosa, como dice Osvaldo, no todas las cosas son como se ven. Uno piensa que una persona con esta reverencia es un cristiano, pero cristiano significa hacedor de las obras de Cristo. Y Cristo es muy tajante con esto, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo me pregunto, ¿cuál es la voluntad de Él aparte de santificarnos, aparte de darle el primer lugar en nuestras vidas? Hacer la voluntad de Dios
Yo siempre le digo a las personas a las que visito, a las que les predico, todos tenemos sueños. Mire, la gente tiene sueño de prosperar. Yo no conozco una gente que diga, cónchale, hoy voy a orar porque no sé, para ver si no me pagan en el trabajo. No quiero que me vayan a pagar, yo quiero que me vaya mal. Nadie quiere que le vaya mal. La gente quiere prosperar, la gente quiere tener una persona con quien compartir su vida y ser correspondido en ese amor. La gente quiere tener hijos saludables, hijos prósperos, hijos que conquistadores. La gente quiere tener una casa propia, un vehículo propio, un negocio propio. Esos son sueños que no son malos, son nuestros sueños aquí en la tierra. Pero Dios también tiene un sueño. El sueño de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros invertimos en el sueño de Dios, Dios invierte en el sueño de nosotros. Cuando nosotros solo trabajamos por nuestros sueños y no por el sueño de Dios, por lo general la gente no ve el respaldo de Dios en sus sueños y les cuesta para alcanzarlo, porque ellos solo están trabajando por lo que perece y no por lo que a vida eterna permanece. Fuimos llamados a ser luz del mundo. Fuimos llamados a impartirle a los demás la palabra. Sé que todos no van a ser pastores, pero usted puede hacer con su fidelidad que el reino avance. Trabajemos por lo eterno, que cuando lleguemos a la presencia de Dios veamos tantas personas allí que fueron alcanzadas porque fuimos instrumentos para que ellos escaparan de una condenación eterna. La condenación eterna es una realidad y el fin del mundo se acerca. El tiempo de la venida de Cristo es inminente y Él cuenta contigo y conmigo para que llevemos la palabra de salvación y, como Él dice, que Él no quiere que ninguno se pierda, así que haya un mayor número de salvos, gracias a que fuimos instrumentos de su gloria. Vamos a hacer una oración. Amén. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que hay veces vemos personas y pensamos que ya están salvos porque invocan el nombre de Jesús. Sí, Señor. Pero si una persona no tiene las bases fundamentales, si no practica el cristianismo como debe ser, lamentablemente no todo el que te dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad tuya, Señor. Ayúdanos a ser portadores de tu palabra. Ayúdanos a ser esa luz que tú dices que somos, luz a las naciones. Que saquemos a muchos de la oscuridad siendo instrumentos tuyos, Señor, porque sabemos que a la final quien convence de justicia, de pecado y de juicio eres tú, pero tú cuentas con nosotros. Así como nosotros contamos contigo para todo, tú cuentas con nosotros. Y este trabajo tan loable no se le confió a los ángeles. Los ángeles no son llamados a predicar, sino nosotros, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido alcanzados, los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Tenemos la responsabilidad de ir a socorrer a los perdidos, Señor. De ir a alcanzar a los que no tienen el conocimiento de la condenación eterna y llevarlos al conocimiento de la verdad. Ayúdanos a ser instrumentos de tu gloria y que el día que tú vengas a pedirnos cuenta no tengamos nada de qué avergonzarnos. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén, Señor, y amén. Los bendecimos.